Mucho gusto en saludarlos. De nuevo, gracias a Dios con esta oportunidad y muy contentos porque hoy están con nosotros el Padre Salvador Herrera, que por fin regresó de viaje y lo vemos, ya no sabíamos ni cómo era, ¿verdad, mi querido Padre Salvador? Sí, pues, ya estamos aquí otra vez. Y el Padre Francisco Javier, también tan esperado, Padre Francisco, que llevamos aquí. Miles y miles de llamadas esperando este momento. Bendito Dios, ¿no? Sí, que pues. sea para gloria de Él. Para gloria de Y aquí Dios. estamos. Qué bueno. Muy contentos, pues hoy el tema del programa, como les habíamos dicho, es de nuevo la explicación, como ya aquí el Padre Francisco nos trae estas hojas explicando el modo de vivir la Santa Misa a través de la contemplación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por medio de la liturgia. Así que, luzcatólica.com. pues realmente un programa muy importante, muy esperado, y después de estar sus llamadas intentando tener este documento tan importante, pues gracias a Dios hoy ya lo tenemos aquí para que todos los que lo han solicitado ya pronto lo puedan tener en sus casas. Y bueno, Padre Salvador, ¿cuándo llegó? ¿Cómo llegó? Padricísimo. Bueno, primero me fui un poquito enfermo, ando todavía un poco, más o menos. El cambio de temperatura y todo eso que ha habido antes de irnos al viaje. Luego durante el viaje también un cambio de tiempo y luego el cambio de horario, todo lo que implica. Y regresé, fui a predicar a Salamanca y de regreso otra vez me volvió a dar. Yo ando con las defensas un poquito bajas, pero tenemos que seguir echándole ganas, pues. Sí, dice el padre que nada más me la paso en la calle, pero pues estamos intentando pues evangelizar y trabajando. Yo me he puesto como meta un tiempo específico para este trabajo de evangelización y ya estamos a punto de terminar esta parte, este momento de evangelización, pactado con mi obispo y todo este diálogo con él. Sí. Y la experiencia de Medjugorje, de Lourdes, Montserrat, de Nuestra Señora del Pilar, de Loyola, fue impactante, fue padrísimo. Porque recordamos que vamos en la línea de retiro, de sanación, liberación y de corte del yugo hereditario. Una experiencia muy padre. Fuimos 48 peregrinos, incluyendo 5 sacerdotes. Qué bárbaro. Muy padre, muy bendecida la peregrinación con los 5 sacerdotes o con los 4 otros y yo de colado. Pero bien, bendito sea Dios, muy padre. Mucha bendición, mucha sanación, mucha presencia de Jesús y de María sobre todo en este caminar con ella. Bien bonito, bendito sea Dios. Qué bueno. Padre Francisco, también muy ocupado, es muy difícil también, localizarlo, es como el Padre Salvador también, de difícil de localizarlos, pero con mucho trabajo. Muchísimo trabajo porque hablen ahorita a mi parroquia y verán que no me van a encontrar, ¿no? Ando por aquí y así como aquí me solicitan también en muchos lugares, enfermos, gente que quiere ser escuchada, gente que tiene hambre de Dios, ¿no? Entonces también organizo mis congresos, así como los organiza aquí el Padre Salvador. Sí. Va muchísima gente porque, repito, tiene hambre de Dios. Me acuerdo que en el último congreso, al final yo le decía a los asistentes, a los fieles, digo, si todos los sacerdotes tuviéramos ese entusiasmo por organizar este tipo de eventos, no tendríamos tanta deserción de fieles que se nos están yendo a las sectas, ¿no? Porque la gente tiene hambre de Dios, necesita que los motivemos, los contagiemos, les transmitamos ese amor a Dios. Los primeros enamorados de Dios yo creo que somos nosotros. Digo, después de tantos años en el seminario, haber decidido no casarnos para consagrarnos al Señor, yo creo que somos los más enamorados del Señor y somos los primeros que tenemos que transmitirles ese amor a los fieles, ¿no? Entonces yo digo, esa vez teníamos como unas 1000 personas porque no cabía más en este lugar y yo espero hacer en diciembre otro y a ver si contamos con el Padre Salvador, porque queremos hacer más de 2000 personas. Y entonces evangelizo y a la vez de evangelizar es una forma de recaudar fondos para seguir terminando mi parroquia, que estoy construyendo casa parroquial, templo parroquial, cripta,
y Todavía dispensario. sigue haciendo las cenas. Todavía sigo haciendo las cenas cristianas, que también son de esos inventos que me ando ahí, ¿no? Qué bien. Pero es una forma de atraer a la gente, evangelizarla, repito, es una forma de convivir y a la vez de recaudar fondos, ¿no? Entonces se combina todo, maravilloso. Entonces eso me lleva muchísimo tiempo, pero aquí estamos. Y por eso no he podido, una disculpa a toda la gente que les había dicho que les iba a mandar estas hojitas, pero bueno, esas pequeñas hojitas no se imaginan cuánto trabajo, porque le decía yo a Manuel que mi intención es elaborar un video, pero hablar sobre la Eucaristía hermoso, pero desde diferentes aspectos, el dogmático, el litúrgico, el espiritual, sí, entonces a través de las imágenes, a través del video, la gente, yo creo que eso lo va a vivir más, le va a interesar más todo esto, y a la vez elaborar un pequeño librito. ¿No? Muy bien. Entonces así como que nace el gusanito, entonces todo eso me lleva mucho tiempo, pero aquí está por lo menos este pequeño detallito para que al leerlo, Pues es ustedes un gran regalo. lo vivan, lo disfruten, a cada vez que vayan a la iglesia, que vayan a la misa y participen en ella, vayan con esa alegría, con ese entusiasmo de saber que nos introducimos en un misterio. Pues realmente muy contentos y muy agradecidos, muy afortunados por tener a dos padres como son ustedes. Realmente es una oportunidad de Dios muy hermosa, y además, como dice usted, Padre, este regalo donde hay la motivación para la Eucaristía, donde es tan necesario que el mundo, el hambre que tiene el mundo es porque falta el amor a la Eucaristía, porque falta el amor, la entrega a la vida de oración, y el día que entendamos que a través de todos estos documentos, con estas motivaciones, nos podamos desbordar en el amor de Cristo, en la Eucaristía, y veamos lo maravilloso que es esto, como ahora acaban de estar, están aquí 3 sacerdotes que están promoviendo la adoración perpetua en las parroquias y están por todo el mundo, y vemos hoy en estos tiempos pues muchos mensajes en el mundo y muchas cosas que están pasando, pero creo que el mensaje más importante de este momento y para este tiempo es la Eucaristía. Y sobre este tema y sobre esto que se va a hablar, la Santa Misa, pues es algo maravilloso, y bueno, pues adelante, vamos a darle. Muy bien, pues comenzamos. Comenzamos Primero entonces con el hecho de partir de que algo que nos nutre y es algo que hace muy rica a nuestra Iglesia Católica es la liturgia, ¿sí? Cuando uno comprende lo que es la liturgia y comprende todos esos signos, entonces empieza a cobrar sentido lo que estamos celebrando. Estoy leyendo ahora un libro muy hermoso de Scott Hahn, que es era un pastor anglicano y calvinista, perdón. Y entonces él en una ocasión dijo, pues yo voy a ir a ver qué hacen los católicos, y se metió en una iglesia de Milwaukee a espiar, nada más para ver a los idólatras católicos. Eso era lo que él dice en su libro, yo no invento nada, ahí lo dice en su libro. Y cuando él empezó a ver, desde que comienza el sacerdote, empieza a ver el orden de la asamblea, los cantos, empieza a escuchar la palabra de Dios, que dice, oye, pues están predicando, están leyendo la palabra de Dios, y veía el respeto con que se escuchaba la palabra de Dios, el sermón que estaba dando el sacerdote, y llegó, donde fue la estocada definitiva, que viene su conversión, fue en el momento en el que escucha en la consagración al sacerdote, esto es mi cuerpo, tomad y comed todo esto, porque esto es mi cuerpo, eso le llegó así, porque dice, es que son las palabras de Jesús. O sea, esto es lo que hacen los católicos. O sea, jamás había entrado a una celebración. ¿Por qué? Porque desde pequeño lo habían metido esas ideas. Entra a esa celebración y dice, esto es el cielo en la tierra. ¿Sí? Y entonces ha escrito 3 libros, uno de su conversión, uno sobre la Virgen María, a quien tanto amamos los católicos, y ahora él es uno de los más amantes de la Virgen, y otro sobre la Eucaristía, que se llama así, el cielo en la tierra. Y entonces, porque comprendió lo que era la liturgia. Entonces, nosotros hacemos liturgia todos los días. Es una palabra que a lo mejor no la podemos definir, o cualquier persona no la puede definir, vamos a decir, porque no está sumergida en nuestro campo, ¿no?
pero es algo que todos los días nosotros estamos haciendo. Al saludarnos de mano, es un gesto que estamos haciendo todos los días y expresamos unas palabras que decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿qué tal? Y hacemos un gesto con la mano, con el apretón de manos, el abrazo, el beso. Eso es un rito y eso es hacer liturgia, porque yo estoy a través de este rito, que a todos los días lo hago, yo le estoy transmitiendo a alguien, de verdad, un sentimiento, un deseo, un pensamiento, lo que realmente la persona, ¿verdad?, le quiere decir al otro, se lo expreso a través de un rito, que repito, todo rito lleva gestos, palabras y cosas. ¿Sí? Gestos, palabras y cosas. Entonces, toda nuestra vida es hacer liturgia. Entonces, es la liturgia humana. Celebro yo un cumpleaños, y al celebrar un cumpleaños, pues, ¿cuál es la liturgia de un cumpleaños? Los abrazos, le damos las felicidades, le cantamos las mañanitas, el pastel, los regalos, ¿sí? El refresquito, que el sándwich o la torta o los bocadillos, o sea, todo eso son cosas, gestos y palabras, porque se lo estamos transmitiendo. Entonces, ese es hacer la liturgia. Entonces, si entendemos esto, ahora apliquémoslo al campo sobrenatural. Hablemos que nos sumergimos en el misterio de Dios. Entonces, hablamos de cómo podemos hacer liturgia en este campo hermoso de lo sobrenatural. Bueno, pues entonces partamos del hecho de que hay toda nuestra liturgia, ¿verdad?, conlleva ritos. Dentro de la misa está el rito de la comunión, está el rito de la liturgia de la palabra, está el rito de la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Y los ritos iniciales, o sea, hablamos de 4 ritos dentro de la misa y cada uno de ellos lleva gestos, palabras y cosas, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, ¿verdad?, y de que nuestra fe está apoyada como un tripié en el cual un piececito es nuestro dogma, o sea, ¿en qué creemos? Sí. El segundo piececito es la moral, o sea, eso que creemos, cómo lo tenemos que vivir en el mundo. Entonces, nuestra conducta, nuestras actitudes, ¿sí? Y el tercer piecito es eso que creemos, cómo lo vivimos, lo celebramos dándole culto a Dios litúrgicamente o religiosamente a través de estos ritos. Entonces, partimos de ahí, pues, de que la misa, ¿verdad?, es como el sol para el sistema solar, ¿verdad? Todo gira alrededor del sol. Bueno, así también la Eucaristía, todo gira en torno a la Eucaristía. Es el centro de nuestra fe. Si se pierde la Eucaristía, si se pierde el sacrificio, en ese momento, ¿verdad?, se acaba nuestra fe. Dice, bueno, entonces, ¿ahora qué estamos celebrando? Si lo que celebramos es el sacrificio de Cristo, si se acabara la consagración en una misa, se acabó todo. ¿Sí? Entonces partimos del hecho después de la liturgia para poder explicar. Entonces cada gesto, palabra y cosa que hace el sacerdote en la Santa Eucaristía, ¿verdad?, lo vamos a ir explicando de tal manera que cada cosa de una manera análoga, cada cosa que hace el sacerdote o el pueblo, ¿verdad?, ¿qué tiene que ver con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor? ¿Sí? Entonces tú me indicas, ¿verdad? O nos arrancamos. Sí, a darle. Nos arrancamos. Bueno, entonces, imagínense ustedes que estamos ya en el templo, toda la gente que nos está escuchando, nos está mirando por la televisión. Imagínense que estamos ya dentro de la iglesia, estamos en un templo. Estamos sentados y de pronto comienzan los cantos y entonces sale el sacerdote de la sacristía para entrar hacia el altar. Es nuestro Señor Jesucristo que sale del cenáculo donde celebró la última cena para entrar al huerto de los olivos. ¿Sí? Entonces imaginemos, por eso decíamos el cielo en la tierra de este libro que para mí me está encantando. Entonces imaginemos, olvidémonos de las paredes y del techo del lugar donde estamos de esa iglesia, imaginémonos que nos transportamos a aquella época de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces sale del cenáculo para entrar al huerto de los olivos. Y entonces lo que hace el sacerdote es arrodillarse, hacer una genuflexión ante el Santísimo, porque normalmente en todas las iglesias el Santísimo está en el altar. Son pocas realmente las que tienen una capilla aparte. En realidad todos los templos, sobre todo porque la mayoría son antiguos, todos los templos tienen al centro o a un costado, pero dentro del mismo altar del presbiterio, tienen el sagrario. Por lo tanto, entonces el sacerdote no puede ser un maleducado, un grosero, sino tiene que llegar y doblar con un respeto grande, ¿verdad?, saludar a nuestro Señor doblando hasta tocar el piso su rodilla. Es Jesús que también se postra en el huerto de los olivos. Se arrodilla en aquel momento tan tremendo para él que les dijo a sus apóstoles, ¿no?, ¿verdad?, quédense aquí. Esos quédense aquí
vienen siendo todos los fieles que están ahí acompañando a Jesús, porque cuando Jesús entra al huerto de los olivos iba con sus apóstoles, también así, el sacerdote al entrar al altar está acompañado de los fieles, no entra solo, entra con sus fieles. Entonces estamos ahí, unos más cerca, otros más lejos, pero al final de cuentas todos los fieles están ahí acompañando. Y entonces el Señor dice, quédense aquí mientras hago oración. Así pues, entonces ahí está el signo de esa genuflexión. Después, entonces, si no estuviera, por ejemplo, el sagrario, se hace reverencia al altar. Así es, sí, se hace una reverencia al altar. Y de hecho, aunque no se celebre la misa, cualquier feligrés que entre a la iglesia, o sea, inmediatamente saludar al Santísimo. ¿Sí? Lo inmediato, antes de saludar a los santitos, lo primero es al Señor, doblando, hincándose y persignándose, saludar al Señor. Si no estuviese entonces el sagrario, como dices también, es hacer una reverencia realmente, ponerse así erguido y hacer realmente una verdadera reverencia saludando a Jesús que está presente en el altar. Y tendría la misma connotación. Tendría la misma connotación. De estar arrodillado, si estuviera el sagrario, ¿sí? La reverencia al altar. Así es, porque estamos hablando que esta reflexión es de San Francisco de Sales. Sí. Entonces San Francisco de Sales ya estamos hablando del siglo XVII, y mientras que nosotros estamos hablando ya del siglo XXI. Claro. O sea, la estructuración del templo de la iglesia es así concretamente así es, entonces con esa reverencia. Y entonces el sacerdote, una vez que se levanta de saludar al Señor, se dirige hacia el altar y allá besa el altar, pero con mucho respeto, porque es el saludo al Señor. Bueno, pues lo mismo, ¿verdad? Entra Judas Iscariote y besa a nuestro Señor para decir, al que yo bese, ese es, apréndanlo, ¿no? Esa parte es impactante. Sí. Es impactante porque yo estoy representando a Cristo en toda la celebración, pero al mismo tiempo juego el papel de Judas, pues de alguna forma, ¿no? Porque estoy besando al Señor. Así es. Estoy besando al Señor para venderlo. Esta parte es así como que... Golpea. Sí, golpea. Golpea, y sobre todo porque entender que en la misa el sacerdote es otro Cristo, pero a la vez Él se ofrece, junto con todo el pueblo nos tenemos que ofrecer en el altar para morir con Jesús a nuestra ira, a nuestra soberbia, a nuestra lujuria, a nuestra pereza, a nuestra mentira, a nuestra envidia. O sea, es un morir con Cristo, por eso también se comprende ese beso, ¿verdad? Porque es un... Y fíjate, ¿cómo es la liturgia tan maravillosa que nos mete en la experiencia de Cristo y al mismo tiempo nos pone en el papel de los que lo vendieron, de los que lo niegan, de los pecadores? Es decir, no perdemos nuestra realidad. Hacemos presente a Cristo, celebramos in persona Christi el sacramento, la realidad eucarística, y al mismo tiempo seguimos siendo nosotros, ¿no? Seguimos siendo los Judas Iscariote que vendemos, que besamos al Cristo para entregarlo. Cuando la primera vez que nos dijiste esto, a mí me dejó, pero porque era un... Sí, es un... No, es que estoy haciendo un doble papel en este momento y soy yo el que te vendo, Señor. Soy yo el que te ofrezco, pues, ¿no? Al otro. Y es que sobre todo si entendemos la liturgia, mira, también lo mencionábamos en la última ocasión, cómo se dividía la misa de los catecúmenos y la misa de los fieles, ¿no? Se dividía en dos la Santa Eucaristía. Y entonces solamente podían entrar a la misa de los catecúmenos, que es la primera parte de nuestra actual misa. Solamente podían entrar ahí los que se estaban preparando para el bautismo y los que ya estaban bautizados. No podía entrar nadie que no fuera bautizado ni que estuviera en el camino ya en el proceso de conversión, ¿no? Después, terminada la homilía y la oración de los fieles, entonces se ponían de pie los que iban a ser bautizados, todavía estaban en preparación, pues, y tenían que retirarse. Y aparte se cerraba, con unas cortinas se cerraba el altar para que no se pudiera contemplar el misterio de la consagración. O sea, era una experiencia maravillosa que todo el mundo esperaba ese momento, ¿no? De estar en el momento en el que Jesús se hacía presente. Era una experiencia hermosísima. Y entonces, hoy en nuestros días, tristemente, bueno, cualquier hijo de vecina entra a la iglesia y como no conoce de liturgia, si los mismos católicos no han tenido ese deseo de conocer el significado de sus signos que celebran, la importancia de la liturgia, ¿verdad? Y pues entran a la iglesia y pues piensan que entran al mercado
Sí, y Entre sobre más todo abundan y a los- detenerse a ver a los santos. Sí. Y el profundo respeto que están hablando en este momento de cuando se besa al altar, cómo se llega con ese respeto. Es muy difícil ver hoy ese respeto realmente profundo en las iglesias. Va uno a la iglesia y anda viendo a los santos y ve al Santísimo y no se arrodilla por no conocer todas estas. Sí, por eso es mi interés en el video, de alguna forma que Es pudiera ser mostrarlo. a través de la imagen, mostrar a la gente la riqueza de esto, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos entonces ya, una vez que el sacerdote ha besado el altar, el sacerdote se regresa de la mesa del altar y se va hacia la sede, hacia la silla donde se preside. Es el momento en el que Jesús es llevado preso hacia la casa de Anás, el sumo sacerdote Anás. Y entonces comienza nuestra celebración. La introducción a nuestra celebración es el estar en la casa de Anás. Ya estamos en casa de Anás. En el momento en que el sacerdote ya está parado ahí en su sede para comenzar nuestra celebración, está en casa de Anás y comienza, ¿verdad?, el interrogatorio, ¿verdad? Cuando dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y entonces el sacerdote nos invita a la conversión, a prepararnos para participar en esos misterios. Dice una de las palabras, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Ahí está el inicio de nuestra celebración, ¿no? Y dice, hermanos, antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Entonces es como el interrogatorio, o sea, ¿aceptas que eres pecador? ¿Sí? Entonces ahí también están enjuiciando a nuestro Señor en casa de Anás y recibe la bofetada de parte del criado del sumo sacerdote. Y Jesús dice, bueno, si he dicho algo malo, ¿no? Tienes razón en pegarme, pero si no he dicho nada malo, ¿por qué me pegas? Sí, ahí tenemos entonces ese momento, ¿no? Después viene el momento en el que el Kyrie, ¿verdad? Entonces, en el Kyrie es antes del Kyrie, ¿no? El sacerdote al invitarnos al yo pecador, es el momento en el que Pedro está siendo interrogado. Tú andabas con él, ¿no? Yo te vi con él. No, estás equivocada, mujer, que le decían a aquella chamaquita, ¿no? Pedro, aquel hombrezote de barbas y broncudo, y de pronto una chamaquita le dice, tú andabas con ellos, y aquel hombre se pone nervioso, ¿verdad? Le da miedo. Ahí está en el yo pecador, ¿no? En el momento en el que Pedro está siendo cuestionado realmente. ¿Eres seguidor de Jesús o también eres de los que lo has traicionado? ¿Eres de los que también dices una cosa aquí y allá afuera haces otra cosa, ¿no? Entonces, ¿eres aquí y eres allá afuera el mismo o eres de dos caras, ¿no? Ahí está el yo confieso, ¿no? Y entonces viene el Kyrie. En el Kyrie es el momento en el que Pedro pues está diciendo, no soy yo, estás equivocada, y reniega del Señor, ¿no? En el momento Sí, en que... el Kyrie es Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ¿no? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Pedro está negando a nuestro Señor 3 veces. Y viene la oración colecta, que es maravillosa, cuando la gente acostumbra a tener su misalito, ¿verdad? Y pone mucha atención a toda la celebración. Si se fija en lo que se está orando, es hermoso porque siempre se habla de una conversión. Te pedimos, Señor, porque nos otorgues para que tengamos esto. Siempre es un pedir para una conversión, para algo mejor, ¿no? Y es una oración colecta, ¿verdad? Porque se juntan todas nuestras intenciones. Así que entonces, en ese momento, corresponde a cuando nuestro Señor sale ya de casa de Anás, sale por el atrio, y en el atrio donde estaba Pedro negando al Señor, en ese momento dice, se cruzaron sus miradas. Se cruzaron sus miradas y Pedro entonces se suelta a llorar. ¿Sí? Lo pueden leer en las Sagradas Escrituras, todo esto es Va tal dentro. cual, Sí. todo está dentro de la Sagrada Escritura. Entonces es maravilloso ver cómo Qué hermoso. entonces ¿no? La conversión de Pedro al ver esa mirada de su Señor, o sea, ¿cuál habrá sido esa mirada? O sea, nada más imaginar, tenemos que utilizar nuestra imaginación y estar en ese momento, ¿verdad? Contemplarlo, ¿sí? Vamos a tener que ir Sí, pues. a un corte. Regresamos enseguida. luzcatólica.com.
realmente una oportunidad maravillosa para profundizar y darnos cuenta de lo grandioso que es la Santa Misa, para vivirla y para ir desarrollando en nuestra disposición, en el corazón, nuestra disposición interior, ese deseo de participar esa misa de una manera diferente por primera vez en nuestra vida. Creo que este es un regalo maravilloso, Padre. Un banquete. Un banquete. Bueno, continuamos entonces con nuestra meditación. Después de la oración colecta, viene el momento de las lecturas. Las lecturas, antiguamente se le conocía la epístola, a la primera lectura se le conocía así como la epístola, que significa la carta. Y es porque normalmente se leen las cartas de los apóstoles, de Pablo especialmente, pero también las de Pedro, las de Santiago, la de Juan, etc. Luzcatólica.com. Y cuando es día de solemnidad o día domingo, son dos lecturas, el Salmo y el Evangelio. Entonces, cuando hablemos de la palabra epístola, esta primera parte de las lecturas, pensemos siempre de esta manera: es una carta de Dios para ti. No es nada más agarrar y sentarnos y estar volteando los ojos para todos lados, sino es pon atención a lo que el Señor te está diciendo. Y sobre todo los domingos, cuando recoge uno la hojita dominical, yo les dije la otra vez, le cambié el nombre, ¿verdad? Ya no le llamo hojita dominical, para mí es un email que Dios te está mandando y cada uno trae el nombre de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios te dice a ti? Entonces, si tú estás recibiendo una carta, oye, pues por eso nos sentamos para escuchar, ¿verdad? Ese mensaje que nos es dirigido a todos, pero es para cada uno de nosotros, para escuchar, ¿verdad? Es leer, ¿verdad? En los labios de quien está proclamando la palabra de Dios, no está leyendo, está proclamando lo que dice Dios. Entonces, ponerle muchísima atención entonces a esa parte. Sí, es una carta que Dios te está dirigiendo a ti. Siempre, siempre, por favor, al participar en la misa, mucha atención, ¿sí? Entonces, a la primera lectura corresponde el momento en el que el Señor ya dejó la casa de Anás y llegó a casa de Caifás, que era su yerno. Y era el sumo sacerdote el año en que Jesús fue apresado, crucificado, ¿no? Después de la primera lectura viene el Salmo, entonces es llevado de Caifás, es llevado ya ante Pilatos, ¿sí? Es llevado ante Pilatos, el cual, pues lo rechaza, ¿verdad? Porque dice, no, pues es que yo no encuentro nada y van en mi jurisdicción, mándelo con Herodes, aprovechando que estaba ahí precisamente en Jerusalén. Así que entonces a la segunda lectura corresponde el momento en que es llevado ante Herodes. Herodes, el cual se burla del Señor. Y a veces es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Que cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y no hacemos caso de ella. Parece que es una burla, ¿no? En realidad, de que Jesús nos dice, ámense los unos a los otros. La palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice, sopórtense, compréndanse, conviértanse, etcétera, ¿verdad? Y la gente sigue siendo la misma. Pero cuando escuchamos con el corazón la palabra de Dios, entonces nuestra vida cambia. Pero si es que simplemente no nos preparamos para llegar a la misa con el tiempo suficiente y la disposición necesaria que se necesita de este acontecimiento que estamos viendo. Por eso las 3 llamadas de las campanas para la misa. A la primera yo ya salí de mi casa, a la segunda yo ya estoy en la iglesia. A la segunda ya estoy. Ya tengo que estar adentro. Con una disposición, estoy. Ya en una actitud de oración. Olvídate de que hay que esperar a que salga el Padrecito. No. O sea, tú concéntrate y ponte ya en la presencia del Señor, esperando ese momento maravilloso en que llegue Él, ¿verdad? Con esa emoción, así como cuando uno está enamorado y está ansioso porque llegue esa persona amada, ya estamos esperando que salga de las puertas del aeropuerto, ¿no? Como le había pasado aquí al Padre ahora que regresó, ya creo que haber tenido a sus fieles y sus fans, ¿verdad? Esperando lo que llegara así. Entonces, ansiosos esperaban que apareciera por esas puertas, ¿no? Entonces, ansiosos esperamos la llegada de nuestro Señor, ¿no? Entonces, es bien importante. Por eso la tercera llamada es ya comenzamos. Sacerdote. Ya está uno ahí. Ya está uno. Decía por ahí un señor, esos de rancho, la primera llamada, córrele. Sí. La segunda ya estás ahí. Si te agarra la tercera en tu casa, ya no vayas. O sea, espérate. Vete a la otra misa, prepárate para la otra. Ya pero ya no, o sea, no llegues ni corriendo, ni derrapando, ni a la mitad. Ya estamos. Y no nos hagan preguntas, ¿no? Que la respuesta está impresa. ¿Me vale, Padre? ¿Me vale si llego en el Salmo? ¿Me vale si llego en la consagración? ¿Me vale? Y la respuesta del Padrecito aquel, el Padre Salvador Javier. Fue mía. Sí te vale.
te vale gorro, decía aquel. O sea, si en realidad te interesara, te vendrías a preparar. Fíjate que si algo podemos aprender de Medjugorje y algo te enseña la escuela de Medjugorje en la oración, es preparar la Eucaristía con el Santo Rosario. Qué hermoso. Eso es una cosa Cuando uno fortísima. va por primera vez a Medjugorje es lo que le sorprende, ¿no? Sí. Primer misterio gozoso, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces ya acabamos, ¿no? No. Primer misterio doloroso, segundo, tercero, cuarto, quinto. Termina la Santa Misa, 7 Padres Nuestros, termina la misa, 7 Padres Nuestros, 7 Aves Marías, 7 Glorias, los dolores de la Virgen María Y los y gloriosos. misterios gloriosos. Es decir, para preparar la Eucaristía, el Santo Rosario. Para agradecer la Eucaristía, el Santo Rosario. Qué bárbaro. Esto es muy padre. Yo en mi parroquia, es decir, ha sido todo un proceso ahí de intentar evangelizar esta parte. Está nuestro amigo que queremos mucho, El padre Patito. el padre Mota, Dios lo Padre bendiga, Mota. padre. En la segunda llamada iniciamos el rosario. Estén los que estén. Pero esa gente sabe que se está preparando de la mejor manera para encontrarse con Jesús en Eucaristía. Esta parte es muy importante, lo que decía el padre. Por eso es una manera, ya estamos como acostumbrados, estamos muy fáciles, muy dados a tener esa disposición de que se nos acomodan las cosas para llegar tarde y no hacemos ese esfuerzo realmente. No nos preocupamos como debiéramos para otras citas, nos preocupamos. Para esta estamos como que en una actitud ya hecha de a través del tiempo, de los años o de las mismas situaciones, costumbres, tibiezas, yo no sé cómo llamarle, sí. pero pues, ya está sonando y está hasta uno interiormente como que hasta se detiene diciendo, espérate que se adelante tantito la misa y luego llego. Pues eso es una burla. Tengo gente que está en la iglesia, pasas una callecita donde está el sentido para acá, el otro sentido, ahí están las casas y llegan después de la segunda lectura o del aleluya. Dices, Dios mío, no puede ser, no puede ser. Con la grandeza que tienes. Sí. ¿Y sabes cuál es la bronca? Que no sabemos qué es la misa. No el sabemos. valor de la Eucaristía. No sabemos eso. Es que esa es la cosa, ¿no? Dice el Evangelio, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, ¿no? Y los primeros que se los impiden son los papás. Pero la otra parte es más dura. No arrojen margaritas a los puercos, Sí. porque los pisotearán y se lanzarán contra ustedes hasta despedazarlos. Es decir, esto es tan sagrado, tan santo, que en verdad, es decir, aunque es para todos, en realidad no todos lo alcanzan a cachar. No lo comprenden. O sea, conste que no estoy diciendo que seamos unos cerdos, o ni mucho menos, pero la palabra de Dios es Fuerte. Es así. Así es. Y nadie la Y la puede Eucaristía cantar. es algo santísimo, Así pero es. no alcanzamos. Pues. A dimensionar. Pues Sí, es que esa parte es difícil. si no llegamos bueno, ya llegaremos a la Eucaristía, pero si no llegamos a atrevernos a enfrentarnos a nosotros mismos para estar listos para recibir a la Eucaristía, el que no recibe la Eucaristía no ve, no tiene la luz para saber qué es eso. Así es. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Nos quedamos en la segunda lectura y pasamos al Evangelio, en donde nuestro Señor nuevamente está ante Pilatos. Herodes lo ha rebotado porque él quería ver que hiciera un milagro como si fuera su mago, su títere, ¿verdad? Entonces el Señor pues no accede a esa tontería. Entonces Herodes, ¿verdad?, se decepciona de él y así que lo regresa nuevamente ante Pilato. Ahí tenemos el Evangelio. Y es un momento muy fuerte ese interrogatorio. Tan es así que entonces Pilato dijo, yo creo con que le demos una buena azotada a este hombre, yo creo que con eso van a quedar contentos estos hombres, ¿no? Así que entonces lo manda a azotar. Y ahí es el momento maravilloso del ofertorio. En el ofertorio es en el cual preparamos nosotros los dones que le vamos a ofrecer a Dios. Y le tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros. Sí, tenemos... entonces, pues En el ofertorio, qué importante eso. Es un momento maravilloso. Y donde estamos muchas veces, pues, como dicen, papando moscas y tan grande momento en ese acontecimiento de darle, ofrecerle a Dios nuestra miseria, ¿no? El testimonio de Catalina se llama. Sí. Un folletito. Sí. Donde dice que ella en ese momento ve
que se empiezan a levantar unos seres que ella no había visto, Sí, con una sí, túnica blanca sí. y que empiezan a hacer una fila larguísima, presentando los dones ante el Señor, que unos se hincan ante el altar. Y cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿y quiénes son estos seres? Es tu ángel de la guarda que lleva la ofrenda. Pero dice que hay unos ángeles que llevan ofrenda, pero hay unos que se quedan sin nada, las manos vacías, y otros peores, Que van tristes. tristes, agachados, porque no somos capaces de ofrecer nada. Nada. Y decía, Estamos decía, ahí por vida de obligados, compromiso sí, sí, social. sí. Y por eso dice la Virgen, le dice Jesús a Catalina, ofréceme tu sufrimiento, tu dolor, tu tristeza, tu angustia, tu miedo, ofrécemelo. La No misma- te quedes, es decir, aunque no me traigas cosas, aunque no te toque llevar el pan, el vino, ofréceme tu vida. La misma, lo débil que es uno, Sí, lo tu frágil, necesidad, tu carencia. todas Todo, mis miserias, la ¿no? misma vida. Sí, sí, sí. Ofréceme. ¿no? Da gracias, Sí, pide. inmólate conmigo. Como dice, ¿no? Somos hostias vivas que nos tenemos que ofrendar conjunto con Cristo, ¿no? Y entonces, en ese momento, se presenta el acólito o el monaguillo, presentan al sacerdote el cáliz, que viene entonces, tiene que ser siempre de las mejores, de los mejores materiales, o sea, es para Dios. Y yo a veces veo hoy que agarran como si fuera cualquier cosa, cosas de cristal, veo que ponen cerámica, dice, oye, no, el Señor merece lo mejor, así también tiene que ser el material de nuestros templos, de lo mejor. Sí, entonces nuestro cáliz tiene que estar hermoso, porque he visto unos cáliz que están negros en algunas iglesias donde yo he ido, negros de que no los han lavado, no lo han pulido Qué barbaridad, en sí. años, ¿no? Y digo, qué tristeza, porque digo, aquí es donde ponemos la sangre de nuestro Señor, aquí es donde colocamos su cuerpo santísimo, ¿verdad? Pero eso sí, nosotros sí tenemos un buen carro, tenemos una buena casa, qué triste, ¿no? Entonces, se presenta el cáliz, el cual lleva un purificador, que es un pequeño pañuelo, después va la patena, que es un platito sobre el cual se pone la hostia, se cubre todo esto con una tablita que puede ser de madera, de cartón, pero forradita, muy elegante, muy hermosa, que se llama palia, y encima de la palia va un corporal, que es sobre el cual, el mismo nombre lo dice, corporal, de corpus, de cuerpo, donde se han de colocar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. El altar lleva un mantel blanco y siempre tiene que ser blanco. Siempre. Ojo, sí, siempre. Porque hay quienes acostumbran a ponerlo ya que verde por el tiempo litúrgico, rojo o blanco o morado. No. El altar simboliza el cordero, de donde se inmola al Señor. Así que entonces ese tiene que ser siempre blanco, el mantel, limpio también, eso es bien importante, estar al cuidado de que siempre esté limpio, porque Jesucristo es el Cordero sin mancha de pecado, entonces no anda de colores, es blanco, el símbolo del altar es Ya blanco. desde todos esos detalles tener la Delicadeza. de sí. ver todo esto. Y las dos velas o cirios encendidos sobre el altar, el cual simbolizan, ¿verdad?, cómo el Señor erguido se consume en amor por nosotros, y esa vela, ese fuego encendido, es su corazón que late en amor por nosotros, su sagrado corazón, ¿sí? Y un crucifijo que tiene que estar siempre en el altar, que simboliza, ¿verdad?, que el que se ofrece ahí es Jesús y que nos mira de frente para decirnos, mirad cuánto los amo yo, hasta el extremo, ¿sí? Así que entonces, muy bonito, muy preparado todo, muy elegante. El cáliz que se presenta al sacerdote, el sacerdote lo toma con mucho cuidado, lo coloca sobre el altar, y entonces ese instante es que Jesús está siendo entregado a los soldados para ser azotado. Por lo tanto, se va descubriendo cada parte de cómo está acomodado sobre el cáliz. Primero se quita el corporal y se acomoda, se va descendiendo, se va desdoblando, porque hay quienes agarran y piensan que están teniendo la sábana en su cama. Si Se en supone que hay ese- partículas probablemente Claro. Sí. de la misa que ha celebrado. Entonces, con mucho cuidado se va es desdoblar, con mucho cuidado, ¿no? Entonces se desdobla y se van presentando las ofrendas, ¿no? El pan y el vino. Por lo tanto, entonces es el momento en que Jesús está siendo desnudado, ¿sí? Al momento en que levantan, el sacerdote dice, bendito sea Señor Dios universo por este pan, y lo presenta, Jesús está siendo azotado. En ese momento nuestro Señor está recibiendo ya los latigazos, es tremendo, ¿no? Y después, al momento en que presenta el cáliz, lo levanta para presentar el vino,
¿verdad? Es la sangre de la espalda que está brotando del Señor y de su rostro, porque recibió golpes también. O sea, no solamente fueron los latigazos, sino fueron los rostros. Y fueron 120 latigazos, porque era lo que se le daba a un esclavo. Sí, a un romano. 120 eran 50. latigazos, pero con al final una punta. Una punta de plomo que le jalaba la carne. Se Entonces la era arrancaba. tremendo. Y el sacerdote lo que hace es colocar la palia, esa tablita, la coloca sobre el cáliz, que es la coronación de la corona de espinas. Sí, en ese momento. Ahí está nuestro Señor ya ¿verdad? presentando. Fíjate. Si O supiera sea, uno. Mira, es no, que. no, yo ¿sabes qué estaba pensando ahorita que estaba hablando el padre? Es decir, ir preparando, por ejemplo, cada una de estas partes como lo hacen en Medugori, tienen su pantalla, En la y tienen pantalla. su retroproyector. Está combinándose el momento. Ir haciendo el momento, qué es lo que Lo que está aconteciendo. bíblicamente o dentro de la pasión se está celebrando. Irlo proyectando, que la gente sepa. En este momento es la coronación de espinas, en este momento está siendo desnudado Jesús, está siendo azotado. No, Yo creo que, fíjate, sería una catequesis así como que para gozar la Eucaristía de una tremendamente. manera impactante. No, desde el momento que el Padre está sabiendo Sí, claro, que es el primero momento que de la lo sabes corona, tú, de la claro. corona de espinas, cómo está poniendo Sí. Y con el cuidado. Porque con el cuidado, con el respeto, con el amor que está haciendo esto. Y el lugar que Sí. pisas, ¿no? Es Híjole, el Calvario no. donde estamos ubicados en ese momento, ¿no? Entonces, Ay, qué entonces viene el momento en el que Jesús dice, el sacerdote agarra y se lava las manos. No, Pilato se está lavando las manos, o sea, pues allá ustedes, o sea, para mí este hombre es inocente, entonces Pilato se lava las manos, ¿no? Cuando el sacerdote también se lava las manos. Y regresa el sacerdote y le dice al pueblo, ¿no? Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y las palabras que dice son maravillosas. O sea, oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Entonces Pilato dice, este es el hombre. Eche, Sí, lo presenta, sí, todo con su corona, ya con su corona de espinas, todo sangrado, con su manto púrpura, lo presenta con su caña y dice, ¿verdad? Este es el hombre, ¿no? Ya una vez, a ver si con eso bastaba para que ya ellos que estuvieran contentos. Sin embargo, ellos todavía más rabia porque decían, no, dice, este hombre se hace pasar por rey, este hombre se hace pasar por hijo de Dios. Entonces eso llama la atención de Pilato con la respuesta del pueblo, ¿no? Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, ¿no? Entonces Pilato vuelve otra vez a quedar impactado porque dijeron que pues, sabía que no era cualquier hombre, no acepta y lo vuelve a interrogar. Es la oración después de la oración sobre las ofrendas, ¿no? Lo vuelve a interrogar, oye, con que tú eres rey, ¿eso lo dices por ti o otros te lo han dicho, ¿no? Entonces viene ese último interrogatorio todavía, ¿no? No sabes que yo puedo, que estás hacer por ti, ¿no? Tú no tienes poder sobre mí. La cuestión está en que es el último interrogatorio. Así que entonces Pilato lo vuelve a sacar ante los judíos y entonces les dice, bueno, ¿qué hago con este hombre? ¿No? ¿Le suelto a él o le suelto a Barrabás? Dice, todavía Pilato sentía que aquel hombre era inocente y todavía tuvo ese último instante para quererlo soltar, ¿no? Y entonces dice, ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Verdad que es el momento en que dice, el Señor esté con vosotros? ¿Sí? Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Entonces, ¿a quién quieren? A Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. ¿Sí? Entonces es el momento en el que, bueno, pues Jesús viene a cargar ya rumbo al Calvario con su cruz a cuestas. En el momento que se llama el prefacio, ¿verdad? Cuando decimos, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y es una oración bellísima. Bellísima. Y es cuando va cargando la cruz. Va cargando con su cruz Jesús hasta llegar al Calvario, que es el momento en el que comenzamos a cantar junto con los ángeles. Luzcatólica.com. Cantamos el Santo. Fíjate que el prefacio cotidianamente Sí. es una oración en la visión de la gente intermedia, como preparatoria, pero como que no le damos el sentido de lo que es, de lo que implica, siendo que en el prefacio se centra el todo de la celebración. Hijo.
Es como la teología, la doctrina de lo que estamos celebrando, fuera los santos, fuera dominical, fuera los mártires, los ángeles, María Santísima. En el prefacio se centra lo que queremos que la gente comprenda en cuanto a la doctrina de lo que estamos celebrando. Y sin embargo, fíjate que la gente dice: Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos, lo tenemos levantado al Señor, punto. Es decir, y ya esa parte como que la vaciamos de sentido. Y ya nos perdimos ahí esa parte. Y sin embargo es una parte aquí, dice el texto, es Jesús va cargando la cruz rumbo al Calvario. Hijo. ¿No? Esta parte. Es muy bueno. No, y sobre todo, digo, y cuando ponga la gente mucha atención al prefacio, o sea, es una preparación realmente al momento cumbre, es un momento especial, o sea, lo máximo es el prepararnos a ese momento, ¿no? ¿No? Prepararnos a ese momento y prepararnos, esto de conocer todos estos momentos y preparados en la oración, como dice el Padre, que se reza el rosario antes en Medjugorje, y estar preparados realmente en la oración para darle la dimensión al corazón, despertarlo para entender y no tener una como costumbre de oír esto y no sentir nada en el corazón, de no darse cuenta, de no dimensionar estas palabras que pueden llegar a lo profundo del corazón para transformar, para sanar, para liberar y cambiar toda una población, todo un mundo. Tiene un libro que se llama La curación o la sanación a través de la Eucaristía. Lo he estado leyendo. No, es que desde que dices el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, empezó tu sanación. Y aún así el libro hace una introducción. Basta que entres al templo y el templo ya es un lugar de sanación. Por eso es importante el silencio o la oración que está previa a la Eucaristía. Los signos, el altar, las velas, todo esto te va metiendo en experiencia, y la gente que viene más violentada, más enojada, basta que entre y contemple el entorno. Sí. Por eso, de ese video que voy a hacer, entra también cómo a la misa te va sanando. También tengo una reflexión de eso, que después la compartimos. También tengo una reflexión sobre eso, pero es maravilloso, o sea, las diferentes partes, cómo podemos descubrir la riqueza de lo máximo que tenemos, la Eucaristía, ¿verdad? Yo decía a la gente: ¿cuántas misas hemos entrado, hemos vivido a lo largo de nuestra vida y hemos entrado y salido igual? ¿Qué es lo que pasa? Que no ha servido la Eucaristía, ¿no? Siempre ha sido Jesús ahí. Exactamente. Que yo no he hecho conciencia de lo que estoy celebrando. Porque en realidad, si esto es verdad, cada Eucaristía es sanación. Cada Eucaristía tengo que salir nuevo. Tiene que cambiar. Y sigo igual. Es que no hay. Sigo igual. Es que no hay. Y hablamos de los curas y hablamos de los fieles. Es decir, no hemos dado, vivenciado la Eucaristía en la plenitud. Y no es que no se ha preparado antes del acontecimiento, no se ha profundizado en la Eucaristía, no se ha profundizado en la oración para preparar el acontecimiento. Le recomendaba yo a la gente, si tuviera problemas difíciles, que no sabía qué hacer, manden decir sus 30 misas, como las gregorianas para difuntos, para vivos. Y un sacerdote dijo por ahí: ¿30 misas? Eso es una exageración. Y yo me quedo pensando, la Eucaristía es una exageración. Y soy un sacerdote. Si yo no creo en el poder entonces de la Eucaristía, y todo lo que puede pasar y pasa, sucede en ella, es decir, pues entonces mándalo a hacer una limpia. Que vayan a leerse las cartas, punto. Que es tremendo. Eso es mejor entonces que 30 misas en las que oramos por esta persona con esta intención, en la que yo comulgo, en la que yo vivencio el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Pero esto es exagerado. Entonces, bueno, no conocemos lo ancho, lo alto, lo profundo de lo que luzcatólica.com. Por esto, sí, ve esto y dices, bueno, sí o no tiene una razón de ser impactantemente bellísima. Así es. Bueno, en el momento entonces decíamos en el santo, ¿no? Es un momento hermoso porque es el llegar al Calvario, en donde nuestro Señor, pues, ¿verdad?, va a ser crucificado.
El momento en el que viene la consagración, que es el momento en que la gente se arrodilla, el momento en que el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, es el signo, ¿verdad?, del sacrificio. En ese momento se está dando el sacrificio. Sí, y el simple hecho nada más de poner las manos sobre el pan y el vino es como poner las manos sobre lo que se va a ofrecer, ¿no? La cosa, el animal, la persona, ¿verdad? Hablemos de los diferentes sacrificios que se ofrecían, ¿verdad? Cómo entonces se les sacrificaba en ese momento, ¿no? Entonces, es por eso que es un verdadero sacrificio. La misa es un verdadero sacrificio. O sea, no estamos representando algo que hizo el Señor hace 2000 años. En verdad, Él es el que está ofreciendo ese sacrificio. Él es el sacerdote y Él es el que se ofrece, Él es la víctima. Sacrificio entonces, que se está haciendo vivo y presente vivo en y ese presente momento. en ese momento. El porqué entonces de las manos, ¿sí? Entonces es el momento en el que Jesús está siendo clavado en la cruz. Qué cosa más tremenda. Qué fuerte, y vamos a tener que ir a un corte. Regresamos enseguida. Continuamos. Muy bien. Bueno, nos quedamos pues en el momento maravilloso en el que al llegar el momento de la consagración, nuestro Señor extiende sus manos sobre la cruz para ser clavado. Imaginar el dolor, pero todo eso por amor a nosotros. Es el momento de la consagración, el momento que el sacerdote está poniendo las manos, es el momento de la crucifixión. Y en el momento en que eleva ya el cuerpo del Señor, presentándolo ante los demás para que lo adoremos, ojo con eso también, normalmente la gente cuando viene el momento de la consagración se arrodilla, hay quienes son unos irrespetuosos y no se arrodillan, si supieran que los ángeles también se arrodillan en ese momento. Entonces, es el momento en que todos, por adoración, tenemos que arrodillarnos. Hasta el sacerdote se arrodilla después de presentarlo. El sacerdote hace una genuflexión, pero hay que hacerla no nada más agachar y subirse, sino realmente hacerlo con reverencia, hacer con un respeto, sabiendo que es a Jesús a que estamos crucificando y adorando, ¿no? Entonces, la gente tiene que ver el momento de la consagración, y en el momento en el que el sacerdote se arrodilla, en ese momento la gente hace, ¿verdad?, una genuflexión con su cabeza, también adorando junto con el sacerdote, pero ya el simple hecho ya comenzamos desde el arrodillarse. Sino que sea, no que sea un movimiento, sino que sea una verdadera actitud de corazón. Que salga del corazón, así es. ¿Sí? Y en el momento en el que levantan entonces el pan, Jesús está siendo levantado, ya no es el pan, ya es el cuerpo del Señor. En el momento en que levantan el cuerpo del Señor es el momento en el que Jesús está siendo levantado en la cruz. Y en el momento en que presentan la sangre del Señor en el cáliz, es la sangre del Señor que está siendo derramada en la cruz, ya por amor a nosotros. Y el sacerdote, después de adorar a nuestro Señor, se levanta y dice: este es el sacramento de nuestra fe. Fíjate, la palabra este es el sacramento. O sea, no dice este es un sacramento, sino dice este es el sacramento de nuestra fe. O sea, este es el centro, este es el motivo de todo esto. Esto. ¿Sí? O sea, esas palabras para profundizarlas, ¿no? Pero este es el sacramento. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, son la triple ofensa que recibe nuestro Señor cuando ya está en la cruz. O sea, todavía no les bastaba y todavía lo seguían insultando, todo lo que le habían hecho, y todavía dicen las autoridades judías, ¿no? Tú que destruías el templo en 3 días, ¿no? Los soldados romanos, ¿qué le dicen todavía, no? Ellos dicen que no tengan nivel en el entierro y también meten su cuchara, y ¿qué dicen, no? Tú que salvaste a otros, pues baja de la cruz y creeremos en ti, ¿no? Y la chusma todavía también, si tú eres el Mesías, baja de la cruz y creeremos en ti, ¿no? La triple ofensa cuando decimos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús.
¿sí? Ahí lo tenemos. Y entonces viene el momento de continuar lo que es el canon. El canon comienza en el momento de la consagración y termina hasta cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, ¿sí? Que ahí termina ese rito ¿no? Ese rito de la Eucaristía y comienza el rito de la comunión. Bueno, entonces ahí comenzamos con dos momentos muy bonitos. Se pide por los vivos y se pide por los muertos. Te pedimos por la salud de fulanita, en acción de gracias por sutanito, por las necesidades de no sé quién. Te pedimos por el Papa, te pedimos por nuestro obispo, te pedimos por todos los obispos y sacerdotes, por todo el pueblo de Dios. O sea, pedimos por los vivos. Es el momento en que Jesús dice la primera de las 7 palabras, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después pedimos por nuestros difuntos, ¿verdad? Por todos los difuntos. Y entonces es el momento en el que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito. Termina esa parte y comenzamos el Padre Nuestro, que tenemos que decir siempre con el corazón. Entonces en el Padre Nuestro, al comenzar, Padre Nuestro que estás en el cielo, recordamos que también tenemos una mamá y decimos, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. ¿Sí? Nos recordamos a nuestra mamá María. Y después dice, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Entonces es el momento en el que dice, todo está cumplido. Señor, o sea, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo está cumplido, dice Jesús, ¿no? Y viene, dice, danos el pan de cada día. Bueno, tengo sed. Sí, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina diciendo, mas no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí están las 7 palabras de la cruz, hermosas en esos 2 momentos de pedir por los vivos, por los muertos y en todo el Padre Nuestro. Y después tenemos que viene el momento en el que el sacerdote parte la hostia. Al momento de partir la hostia en 2, ese momento en que Jesús nuestro Señor muere en la cruz. Dice, dando un fuerte grito, expiró. Entonces, al partir la hostia. Al partir la hostia, hasta en ese momento. Muere Jesús. No antes. No antes. No antes, sino. O sea, la liturgia nos Cuando marca dice- en el libro como la rúbrica, la nota, hasta este momento. Hasta ese momento, porque no hay quienes lo parten cuando antes dicen y partió. lo partió y lo dio. Eso no. No Eso está, no se en hace. la liturgia no está. Eso en la No, liturgia. ¿no? Eso no se debe de hacer. Así es. Entonces, tenemos ese. Entonces, en el momento, el sacerdote corta un trozo de la hostia y la coloca dentro del cáliz. Es el momento en el que, de acuerdo al símbolo de los apóstoles, al credo de los apóstoles, que es el más antiguo de nuestros credos, ¿verdad? Y dice, y descendió a los infiernos, ¿no? Descendió a los infiernos porque Jesús vence a Satanás. No me acuerdo si en liturgia se le llama conmixtión, Ajá. cuando partimos ese Sí. pedacito y se pone En el cáliz, ¿sí? Ahí esta palabra, Padre, descendió a los infiernos. A veces podemos, es imaginar, Es una forma de decir venció. venció. Venció No es que a- haya descendido al infierno. No, somete al demonio. Más bien vence al demonio. Vence al En demonio. la cruz vence al demonio. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, a eso se refiere. ¿Sí? Y entonces viene el momento del Cordero de Dios, porque dice que se hicieron oscuridad y temblor, que fue un caos aquello, ¿no? Al morir Jesús. Entonces dice que hasta las 3 de la tarde aquello estaba a oscura. Entonces la gente se regresaba dándose golpes en el pecho. Entonces es Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Son, ¿verdad? Ese momento maravilloso en que la gente se arrepiente de lo que hizo. Y el sacerdote entonces se prepara para recibir la comunión y dice, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos. Sí, lo presenta y entonces es el momento en el que el centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión, fíjate, es maravilloso. Y en las Sagradas Escrituras aparecen 3 centuriones, o sea, 3 paganos que se convierten. ¿No? Aparece ¿no? Que dice, este era el Hijo de Dios. Aparece Cornelio, que se bautiza. Y aparece aquel que le dice, Señor, ven pronto porque tengo un siervo en mi casa. 3 centuriones, o sea, 3 paganos que nos dan muestra de fe. A los que Y Jesús dice de ellos, jamás o no habíamos visto, o este es un hombre. una fe tan grande como la de este hombre. Miren, extranjeros, 3 extranjeros aparecen ahí, Fuerte. 3 centuriones, ¿sí? Entonces es maravilloso ese momento, ¿no? Para los supercristianos del siglo XXI, o Sí. sea, 3 centuriones tienen su razón de ser también.
su impacto. ¿Sí? Y entonces el momento en el que la gente dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Fíjate, de lo que hablamos, de lo de la sanación de la misa. Si verdaderamente crees que lo que acabas de decir, no, si verdaderamente crees lo que acabas de decir, o sea, si verdaderamente dices, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿verdad? Piénsalo. ¿Lo dices nada más de labios para afuera o realmente crees en lo que estás diciendo porque en ese momento te sanas? No, Si eso crees, es si impactante, crees. esa Y ahí está el palabra. centurión. Sí, sí, sí. Señor, no es necesario que vayas hasta mi casa. Una palabra tuya y mi siervo se sanará. Eso es impresionante. Aquel hombre, ¿verdad?, que mandó a su gente, ni siquiera fue él, ¿verdad?, sino que, ¿no? En el comentario de este texto Sí. del centurión, la monja esta Brish Trish McKenna. dice Trish McKenna. que Jesús también sana a distancia. Es decir, no vayas, o sea, no No es necesario. con que digas una palabra, aquel que está allá Quedará 5,000 metros, 20 kilómetros, va a sanar. Bárbaro. Porque tú eres poderoso, porque para ti no hay imposibles. Y lo decía ayer a la gente en la hora santa. ¿Lo creen? Entonces vamos a hacer hoy intercesión por los que no están aquí, por los que tú quisieras que estuvieran aquí, que no están, por los que no se han confesado y Por eso- tú quisieras, ¿no? Por eso dice, la fe me mueve montañas. ¿no? Luzcatólica.com. Porque esa palabra, con una sola palabra, destruye montañas. ¿Sí? Pues por esa parte de pecado, ¿no? Sí, ahí es un momento de fe muy grande. Y entonces el sacerdote, al presentar al fiel ya, al momento en que viene la comunión, toma la hostia y se la presenta. El cuerpo de Cristo, Jesús desciende de la cruz, es descendido de la cruz, ¿sí? Por Nicodemo, por José de Arimatea, es descendido de la cruz y es colocado en el sepulcro, que es nuestra boca que se abre para recibir el cuerpo santísimo de nuestro Señor. Entonces es el sepulcro, nuestra propia boca se convierte en el sepulcro del Señor y con nuestra propia saliva lo embalsamamos ese trocito de pan, lo que es embalsamamos Jesús. y lo consumimos. Entonces desaparece de nuestra boca, es el momento en que Jesús, bueno, la saliva se convierte como en el embalsamiento. Jesús, su cuerpo del Señor fue embalsamado, dice, cuando fue Así introducido es. ahí en el sepulcro, bueno, es embalsamado. Y después de que nosotros consumimos la hostia, abrimos la boca, pues ya no está ahí Jesús porque ha resucitado. O sea, se abre la piedra, ¿verdad?, que impedía el paso a aquellas mujeres que iban a ver a Jesús y ya no se encuentran con un muerto, se encuentran con que Jesús está vivo. Y se aparece entonces a sus discípulos durante 40 días. Es la oración colecta, ¿verdad? La oración que va después de la comunión, así se le llama, oración después de la comunión. Entonces es el momento en que Jesús se aparece a sus discípulos, a Pedro, a los discípulos de Maús, a la Magdalena, a las otras mujeres, a los 11 discípulos, ¿verdad? A más de 500 hermanos, dice Pablo, ¿verdad?, hasta su ascensión. Entonces es el momento en el que Jesús da instrucciones a sus apóstoles y todavía en el último momento que les dice, ¿no? En el último momento dice, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de la que ya les he hablado, dentro de pocos días serán ustedes bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, porque el Señor da una misión, serán ustedes mis testigos aquí y hasta los confines del mundo. Por lo tanto, viene el Espíritu Santo y salen los apóstoles del cenáculo, o sea, salimos del templo para ir a predicar la palabra. ¿Sí? Con la venida del Espíritu Santo, salen los discípulos donde estaban escondidos por miedo a los judíos, salimos nosotros del templo para ir a predicar la palabra de Dios, testificando con nuestra vida. Y ahí está lo hermoso de nuestra celebración, vivir todo ese momento maravilloso de la pasión, la muerte, Que la resurrección. verdaderamente se vive Se en vive. ese momento, Sí. te transporta y lo vives auténticamente. Qué impresionante. Fíjate cómo la misa, terminando la misa, es la continuación de la experiencia del Espíritu. O sea, el hecho de que ya no estés en el templo no significa que apaga y vámonos, sino que salimos del templo a dar razón de ser de lo que hemos vivido, ¿no? Pero qué grandeza, qué cosa. Eso es. Tenemos una llamada, padre. A ver, Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se cortó. Ok, seguimos acá entonces. Bueno, yo no sé si Ya. hay alguna preguntita o más bien vamos a las preguntas porque yo hasta aquí llegamos, No, ¿verdad? pues realmente es algo que no nos imaginamos, que no dimensionamos, que no nos damos cuenta que verdaderamente vivimos la pasión de Jesús y que día con día nosotros, como tanto el sacerdote como cada quien que participe en la Santa Misa,
podemos vivir un nuevo momento maravilloso de grandes sanaciones, de grandes dimensiones de vida eterna, que es como dicen, es un acto salvífico que está produciendo algo que no imaginamos, que no dimensionamos abarca pasado, presente y futuro, ¿no? Es un todo. La Eucaristía es un todo. Para mí esto que estamos viendo ahorita, a mí, mi visión sacerdotal. Es decir, yo había estudiamos el sacramento de la Eucaristía, vimos cuál es la materia, la forma, el ministro, el sujeto, los efectos. Yo sé, es decir, la enseñanza es que en la Eucaristía se reproduce, vuelve a suscitarse el hecho de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Pero, si soy sincero, es decir, no había alcanzado a cachar así en esta dimensión como lo plantea San Francisco de Sales y que tú nos presentas hoy, Francisco. Qué hermoso. La pasión tan así, pues. O sea, para mí es impactante. Llega al altar el cáliz y empiezo yo a vivenciar. Estoy desnudando a Jesús para prepararlo, lo monto en la cruz, lo crucifico, lo levanto, es elevado, luego le doy la lanzada cuando levanto el cáliz. Y tú dices, híjole, es la pasión otra vez ahí. Es un momento, además de que se está viviendo, que es un sacrificio de redención, Padre. Es un momento que se está además invitando en ese momento a reparación también. Claro. Es el sacramento de la reparación. Sí. En la actualidad litúrgica pasada, no sé si tú la hayas leído, de hace, no sé si fue esos 2 últimos meses o el anterior, de ahí no pasa, cuando viene una reflexión sobre el Padre Pío, del Santo Padre Pío, y hace una reflexión, y precisamente yo también he estado leyendo sobre el Padre Pío, y hay un momento en el que ahí en la actualidad litúrgica, el que narra de las experiencias del Padre, lo que le comentaba, dice que en el momento de la consagración, el Padre Pío dice, estaba pasando la pasión, dice, estaba viviendo la pasión en ese momento. Sí, sufría. Y la sufría él, la vivía, en se la consagración, para darle más fuerza a esto que San Francisco ya nos decía. Entonces, ahí está viviéndose la pasión, ¿no? Y yo he leído, ahorita te digo, estoy fascinado leyendo la vida de este santo, y yo estoy Padre Pío. Enamorado, y además, me enamora más. ¿Sabes qué es la parte padre? O decir, padre, entre comillas, pues. Normalmente escuchamos la vida de un santo y vemos la parte bonita. Es decir, pues qué padre, San Francisco de Asís se convirtió y hablaba con los pajaritos y brincaba en las praderas. No le costó trabajo. Bonito. El Padre Pío recibe los estigmas, las llagas, y sufre con la pasión y sangra. Pero todas las broncas que traía con sus superiores, con su vida compañeros de su alrededor, del convento, los ataques, las broncas, el demonio, las visiones. Tú dices, o sea, esas enfermedades de esa Madre Teresa arrastrándose para caminar. Claro. Tenemos una llamada. A ver. Buenas noches. Sí, ¿nos da su nombre, por favor? Estela. Estela, ¿de dónde nos llamas, hija? De Querétaro. Querétaro, ¿qué nos compartes? Bueno, mire, Padre Salvador, es para mí un poco difícil decir lo que voy a decir. Sí. Porque si no estaré yo cayendo en pecado de omisión. Ya. Mire, yo veo los programas de Rey de Reyes todos los viernes. Sí. Y puedo observar algunas cosas y me gustaría decirlas. Sí. Con respecto a usted. Sí. Yo pienso y veo que usted tiene muchas actividades, que sale a muchos lados, pero también puedo ver que usted está descuidando algunas cosas de su persona. Siento que está usted cayendo en el pecado de orgullo y un poco de vanidad. Ese es mi punto de vista. Mi único objetivo es ayudar. Exactamente. Ya. Me es difícil decir esto en televisión. No, está bien, está bien. Ese es mi punto de vista y no me agrada muchas cosas de los que yo veo, observo en usted. Ya. Y pues Dios quiere que nos amemos. Entonces, Claro. y que no tengamos ese tipo
que no caigamos en ese tipo de pecados. Claro, claro. Y pues ese era mi comentario. Oh, pues yo te agradezco en el fondo de mi corazón tu aporte, porque a mí me sirve, me sirve y me ayuda para pues quitar lo que tengo que quitar, enmendar lo que tengo que enmendar y seguir caminando, pues, a final de cuentas, ¿no? Sí, padre. O sea, Muchas gracias, hija. Sí, saludos a... Dios te bendiga. Igualmente, padre. Gracias. Saludos a Manuel y Gracias. al sacerdote que también está acompañándolo. Francisco Yo también Javier. te digo que todos, desde luego, pues es una lucha diaria de un caminar toda la del vida. hombre, créeme que verdaderamente luchar contra uno mismo, la persona de uno, luchar contra la vanidad, con la soberbia, ese es el pan de todos los días. Exactamente. Híjole, Entonces, que no tenemos descuidar que- ese punto, como dices tú, Manuel. Tenemos no descuidar ese punto. pero ahora sí que te digo que eso es no creo que ahora como si le das este consejo al Padre Salvador, pues no lo das a todos, ¿no? Porque verdaderamente pues todos los humanos tenemos que luchar con todo esto Así es. y caminar profundamente en el camino. Yo te diría que yo veo en estos momentos dos cosas muy importantes, ¿no? Y que estoy verdaderamente, veo un momento de gran confusión, ¿no? dentro también de la iglesia. luzcatólica.com. Sí. Y además creo que debemos pensar seriamente, qué bueno, María Santísima, la Virgen se está manifestando de una manera muy especial en el mundo, ¿no? Sí. El mundo estamos viendo los signos y los acontecimientos muy serios Sí. y muy delicados. Así es. Hoy este regalo y este signo de esta presencia, de tener a dos padres aquí, de tener esta invitación a la Santa Misa, es una invitación, es un signo de una magnitud de parar las antenas, ¿no? De decir, nosotros, hoy en día los grupos de oración, hay muchos mensajes. Sí. Hay como una sobrepoblación Así es. en la oración de mensajes. El mensaje está dado y el mensaje está vivido y el mensaje está dicho todo y está clarísimo y el mensaje es Eucaristía, Cristo Eucaristía y la oración de una manera impresionante. Y empezando por los videntes, muchos de ellos tienen que empezar a tomar seriamente un camino de absoluto regreso a la Eucaristía Sí. y de adoración y de no perder la ruta, ¿no? O la mira, entonces te lo digo esto por mí mismo, ¿no? Sí. Y porque hoy es el deslizamiento de todos nosotros de caer en todas estas circunstancias, empezando por mí, ¿no? Te lo digo. Exactamente. A mí también me pasa lo mismo. Yo tengo que estar muy pendiente de lo que tengo que hacer, de hacer la voluntad de Dios, de no caer en la pereza, de no caer en Así el es. orgullo, de no caer en todo eso. Entonces, pues yo les pido, ¿verdad?, que estemos muy atentos a todo eso. Claro Así que es. sí. ¿Cómo te llamas? Estela, Estela. Dios te bendiga, Gracias. Estela. Gracias. igualmente, hasta Dios te luego. bendiga, gracias. Pues vamos descubriendo, fíjate, esto es importante. Sí, Es decir, después de muchas llamadas en las que así es. que muy bueno, que muy padre, que, no que se a sienta, todo dar. que no se sienta uno. Claro, Que no te infles. bendito sea Dios. Que no se infle Claro, uno, ¿no? claro. Y digo, ahora sí que si usted le dicen eso, padre, pues yo ya mejor me voy a ir a meter debajo de la mesa. Porque No, y es que es la vida, pues. Es la vida y el Entonces, riesgo, pues, del caminar. ese es el camino Claro, y a claro, veces claro. pero yo creo que lo importante es esto, que lo que estamos viendo y que estamos viviendo y que el sentido de estas hojas que tanto han sido pedidas, Padre Francisco Javier, como ha sido verdaderamente solicitado. Cada lo programa. he traído Cada programa. en el sueño, ya sueño con usted, Padre Sí, pero ya, Francisco. ya. A la gente a decir que le he quedado, no, el Padre no ha quedado mal tampoco, porque el Padre está lleno de trabajo como el Padre Salvador. Es que también ellos son, tienen muchas actividades porque la gente no los deja, no los dejamos vivir, no los dejamos en paz un minuto, ¿no? Es muy difícil para ellos también poder relajarse y tener 5 minutos para ellos también. Es muy importante. Entonces,
tenemos que pensar, tenemos que apoyar, tenemos que orar por ellos, tenemos que seriamente decir nosotros, por nuestros sacerdotes, es muy fácil decir, perdón también, es muy fácil juzgar y decir, pero ellos son sacerdotes que están muy ocupados. Son sacerdotes que necesitan de nuestro apoyo, de nuestras oraciones, de nuestros sacrificios. Y yo creo que hoy en día el hambre es tan grande, como decía el padre Francisco Javier, como dice el padre Salvador, el hambre es muy seria, el hambre es muy grande. Va a llegar un momento que estamos viendo que las cosas y los acontecimientos en el mundo, se están viendo las crisis y muchas maneras de muchos engaños y de muchas falsedades de muchos medios de comunicación que no dicen la verdad, que no se hablan con la verdad, pero que el hambre va a ser tan grande que vamos a tener que recurrir verdaderamente a Cristo, a Eucaristía. Por eso, fíjate, esto que dijo ahorita Estela, a mí me da pie, porque el 23 de Sí. para gloria de Dios y por gloria de Dios, voy a celebrar 10 años de sacerdote. 10 años, amigo. Entonces, padricísimo, porque han sido 10 años de bendición de Dios, con mis carencias. Y que tú no te esperabas este estilo de sacerdote. Sí, no. El Señor te llevó. Sí, el Señor te fue llevando. Sí, no era, tú tenías una imagen. Sí, una estructura. Sí. Y que Él te ha dicho, que era mira, buena. Sí. Era buena. Sí, pero Él dice, quiero esto. Así es. Entonces tú dices, ¡ay, jole! Entonces, para esos 10 años sacerdote tengo planeado algo que me gustaría que, regresando del corte, lo pudiéramos compartir, me gustaría que lo apuntaran, para que nos pudiéramos unir en lo que quiero y cómo quiero celebrarlo. Y al mismo tiempo les pido que traigan su cuaderno y sus plumas, porque vamos a dar la estructura de lo que vamos a hacer en este mes y un poquitito del otro. Entonces, para que también puedan apuntar fechas, horarios y todo eso de los cursos, de lo que estamos dando y todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Tenemos ya, gracias a Dios, todos estos folletos, varios, para sus peticiones, que se van a ir recibiendo. Aquí ya están estos pedidos, más los que hay y más los que nos vayan a llamar, se les van a enviar. Hay que hablar en el departamento de comunicación. Y bueno, como ustedes están viendo, han visto, María Visión es una casa donde se transmite la palabra de Dios, donde se habla de Dios nuestro Señor, donde es un lugar donde pues realmente venimos los que nos invita la oportunidad de que no somos merecedores de nada y que estamos aquí, bueno, pues lo hacemos por amor a Dios verdaderamente y porque no es un negocio, porque no es un lugar donde se reciban comerciales, porque no es una obra de la providencia. De la providencia, Padre, y donde está haciéndose de mucho esfuerzo, donde ha costado mucho y donde la ayuda, como un día dijo el padre de Autlán de la Grana, nuestro queridísimo padre, de Autlán, ahorita se me fue mi padre, me va hasta a regañar ahorita que no se acuerde. Luzcatólica.com. Pero ahorita nos acordamos. Bueno, él dijo que la parroquia de Autlán cómo se había hecho, ¿no? Y dijo se había hecho con el dinero de los pobres y con los consejos de los ricos. Entonces,
María Visión está pasando momentos difíciles, hay que decir y hay que hablar con la verdad. Y este es un lugar que ha sido, imagínate, un lugar en la ciudad donde ves muchos edificios. Yo no voy a hablar de los demás edificios, pero voy a hablar de este edificio que está ahí, y que de ese edificio sale una luz, que es la luz de Dios. En un medio de comunicación, en este momento que está tan necesitado y que está tan difícil las cosas, podrá haber también muchas críticas. Es muy fácil decir, son aburridos, se duermen los santos, todo lo que quieras, pero se habla con la verdad y se habla diferente, porque se dice la palabra de Dios nuestro Señor. Y cuando se pasa al Santísimo y cuando se rezan esos rosarios tan atacados, son maravillosos esos rosarios tan atacados. Así que yo te digo que María Visión está pasando por momentos difíciles y necesitamos de su ayuda, y también se necesita de su ayuda económica para esta obra. No nomás el sacrificio, que es tan importante, la oración. Y a veces cuesta decir esto, Padre, y cuesta pedir. Se tiene que hacer, pues. Pero ¿qué se hace? Claro. Y es difíciles, son difíciles, es un momento difícil, pero bueno. Estamos todos comprometidos, estamos viendo María Visión, estamos viendo este canal, pues hay que apoyarnos todos y hay que colaborar. ¿Cómo? Con lo que se pueda. Como se pueda. No sé si aparece o puede aparecer el número de cuenta de María Visión aquí. Si lo tienen allá arriba en producción. En los cortes sale la cuenta, donde están las cuentas, Rosa Mística. Okay. Y además ha sido una casa, Padre, como usted lo sabe, donde está bienvenido para que venga y para que lo apoyen también a usted en su parroquia, al Padre. Así se ha hecho, no es una casa de donde se ha cerrado las puertas. Claro. Y bueno, pues quiero decirte esto, que este es un edificio donde se construye y se construyen las almas. Es un edificio para reconstruirnos y empezando por uno mismo. Que a esto, cuando uno viene aquí, a uno le da Dios la oportunidad de, tienes que preocuparte por el programa, porque tienes que preocuparte por la vida que llevas, porque tienes que luchar allá afuera, porque son muchas cosas muy hermosas que aquí llegan muchachos que han venido, que están trabajando, los técnicos, los muchachos que están detrás de cámaras, algunos de ellos han llegado verdaderamente en condiciones que no lo creerían, sus testimonios. Y sus cambios han sido maravillosos, Padre. Sí, el poder de Dios. Lo hemos visto, y cuando salimos, cada que vamos a un lugar a predicar, que nos invitan a través y por María Visión, la verdad es que la gente ve esto como la presencia de Dios en medio de... Y tener esta casa, bueno, la gracia de tener a sacerdotes que vienen y como ustedes, como los padres que están ahorita aquí en María Visión, que son 3 hombres que están caminando por todo el mundo, están preocupándose por encontrar sacerdotes, párrocos, que quieran abrir sus parroquias para adoración perpetua. ¿Cómo? Ellos están dispuestos a trabajar, ellos están dispuestos a decir el cómo, el por qué, y a trabajar y quedarse ahí. Entonces, pues todo esto es una conciencia que nos tiene que llevar al cambio empezando por nuestra persona. Por mí, yo, Manuel, tengo que empezar a cambiar. Y empezar a cambiar no es estar buscando tantos mensajes. Ya no hay que buscar, no es el tiempo de estar buscando los mensajes, es el tiempo de encontrarnos con la Biblia. Buscamos tanto porque no estamos llenos de Dios. En el momento que nos atrevamos a llenarnos de Dios, Eucaristía y de la oración, ahí vamos a encontrar que tenemos que seguir con esos 2 pilares. La confesión con el sacerdote, la lectura de la Biblia, la Eucaristía y el rosario. María y Jesús. Y tenemos una llamada. Sí, bueno. Buenas noches. Padre Salvador. Sí, buenas noches. ¿Nos da su nombre, por favor? Edith Jiménez. Sí, nos dice su comentario. ¿De dónde nos llamas? De La Piedad. La Piedad, sí. ¿Qué nos compartes, hija? Mire, padre, yo ahora quiero hablarle lo contrario que le habló hace un rato la señora. Ya. No sé qué tanto tiempo tenga viéndolo, Ya. pero yo nunca le he visto nada de orgullo, nada de
de soberbia, y tal vez no sepa ella el trabajo que tengan los sacerdotes. Yo soy defensora de los sacerdotes 100% y son representantes de Dios. Y para mí el decirle eso a ustedes como decírselo casi a Dios, no es, no sé cuánto tiempo tenga viéndolo, si lo conoce. Para mí tengo una admiración profunda por usted. Muchas gracias, hija. Y solamente le quería decir eso. Gracias. Y aparte, le quiero preguntar también sobre las 40 horas que son de adoración. De adoración. Ajá. Tienen que ser seguidas todas. Sí, 40 días, 1 hora diario durante 40 días. En cualquier templo. Cualquiera. Puede ser que el Santísimo esté expuesto o puede ser que esté en el sagrario, pero bien. tiene que estar el Santísimo, eso sí. Muy bien. Sí, hija. Y le quiero echar muchas porras, padre. Gracias, no hija. saben el trabajo que usted tiene y yo se lo agradezco porque soy su fan número 1, padre. Gracias, hija. Muchas gracias, Yo padre. te agradezco, gracias. Pida por nosotros. Sí, padre. claro que sí. Gracias, Gracias, padre. hija, gracias. Tenemos una llamada. Buenas noches. Bueno, Sí. buenas noches. Si nos da su nombre, por favor. Aide Ortiz, ¿De dónde nos hablas, hija? de Minatitlán, padre. Minatitlán. ¿Qué nos compartes? ¿Sí nos escucha? Sí, claro. Sí. Pues mire, me da muchísimo gusto saludarlo. Tenemos meses queriendo entrar al aire para decirle que tiene usted un programa tan bello, padre, tan Gracias. edificante, que nos ayuda a crecer. luzcatólica.com. Nosotros, a través de la enseñanza que usted nos da, ahí por televisión, realmente yo alabo y bendigo al Señor porque es una bendición Para tener gloria de sacerdotes como usted. Gracias. ¿Sí? Y ya estoy escuchando que tienen retiro y usted pide ayuno. ¿Sí? Y ayuno y que oren por usted. Sí. Créame, padre, que lo vamos a seguir, aunque sea desde acá. Claro, Pero claro. yo veo Aunque que sea, es al maravilloso. al pedir usted ayuno y oración por usted mismo, pues se reconoce débil, ¿verdad? Claro. Y eso es una gracia. Esa humildad del Señor la reconoce y le agrada. Yo difiero un poco de la hermanita que habló hace rato, Ya. ¿sí? Sin el más mínimo intención de ofenderla, Claro. pero yo no creo, no estoy de acuerdo Bien. en lo que hablaba ella hace rato en cuestiones a la vanidad, ¿sí? Porque tenemos, como decía otra hermana, que respetar al representante de Cristo, ¿sí? En el Santo Evangelio lo dice, ¿sí? Y tenemos nosotros que seguir ese mandato de obedecer, y yo no soy nadie para juzgar, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es orar por mis Claro. sacerdotes, orar por sus debilidades y por las mías, porque tanto ustedes como nosotros somos humanos. Claro, claro. Entonces yo exhorto a la hermanita que habló, que no está de acuerdo en la misma opinión que yo tengo, a que ore y que ayune por las debilidades de todos nuestros sacerdotes, Así es. porque también son débiles, Claro. son carne al igual que nosotros. Claro. Y bastante esfuerzo hacen y bastante es el trabajo que ustedes realizan para crecer, para que crezca la iglesia de Cristo. Y todos somos iglesias y todos estamos obligados a orar unos por otros. Hay que Es construir verdad. iglesia. Sí, yo te agradezco mucho, hija. Y mira, aunque esté en Minatitlán, hasta allá tu ayuno llega y el efecto del ayuno llega. Sí. Ahí haz tu grupito y échenle duro ahí en la oración, parece. ¿Sabe qué, padre? Sí, hija. Estuvimos en el retiro de San Pablo en Tlaxcala, ¿no se Oh, acuerda? ya. Fuimos un camión Sí, y tenemos un grupo de 20 gentes que nunca habían escuchado el Evangelio y están perseverando. gloria a Dios. Gracias a su retiro. Gracias, hija. Gracias. Dios te Fue bendiga una mucho. bendición haber ido. Muy amable. Para gloria de Dios Sí, siempre. para la gloria de Dios. Que Dios lo bendiga, padre. Gracias, y a hija. Manuel también. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hay una llamada. Buenas noches. Buenas noches, padre. Si nos da su nombre, Qué por gusto favor. saludarlo, padre. Me Gracias. emociona muchísimo porque tengo muchísimo tiempo de querer platicar con usted. Gracias, hija. Lamento muchísimo esa ofensa tan grande que le acaban de hacer. No, Pero no, hija. ya verá, todo el mundo pedimos mucho por usted Yo lo y sé. por todos los sacerdotes. Lamento tanto ese dolor porque me duele que ofendan a los sacerdotes de mi religión. Pienso que esta persona ha de ser de alguna secta o algo de esto que le pasa, pero hay que pedir por ella. Claro, claro que sí. Padre, Sí, te hija. suplico mucha oración
también nosotros pedimos por usted. Claro. Y este sacerdote que nos ha explicado la Santa Misa, que es una maravilla, que ya la había oído. Sí, sí, Necesito para dárselas aquí a mi comunidad. Sí, claro. Padre, ya tengo, no me pidieron mis datos, pero yo creo que si ya los había dejado yo anteriormente, a ver si es posible. Manuel Capetillo, que es una hermosura de muchacho. No, sí, puede dejar... ¿Sabes sí qué? puede dejar No cuelgues ahorita nada, y se regresa la llamada. Que se regrese la llamada para que lo... Y nos das, hagas si nos tu- das un tu número de fax petición mejor o tu dirección completa. La para dirección pedir completa. específicamente esto para que no haya problema. Bueno. Y te la mandamos con mucho gusto. Sí, Padre. Sí, Dios te bendiga. Que Dios lo bendiga. Muy amable. Lo adoro. Gracias. hija. Gracias, Padre. Gracias. Nada más adorar nada más a Cristo. Sí. No vayan allá con la finta. Admirar y venerar es a los santos. Sí, no Nada vayan a más. meterle Y admirar Sí, con mucho y reconocer. querer y amar a mi querido Padre Salvador y mi querido Padre Francisco Javier. Pero adorar nada más a Cristo. Yo le quiero agradecer al Padre Francisco. Muchas gracias. No, ha sido un placer. Nos has abierto nuestra mente y nuestro corazón de una manera impactante. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad porque, como dice el Padre Salvador, nos ha dado, Padre, un banquete, una manera, una oportunidad de vivir luzcatólica.com. la Santa Misa como se debe, con el amor, con el respeto y con la profundidad que tiene este acontecimiento tan maravilloso, que es un acontecimiento de vida eterna, de salvación, y de que es nuestro sentido y nuestro centro de la vida. Y que ojalá que con esta oportunidad que tenemos de ver esto y de entenderlo, que cambiemos en nuestra vida y que verdaderamente el centro de nuestra vida sea Jesucristo, Eucaristía. ¿Dónde vamos a ir ahora? Amén. Amarlo y adorarlo. Gracias, Padre. Gracias, Padre Salvador. Gracias. No, yo estoy contentísimo de estar aquí con ustedes y espero en cuanto tenga ya terminado aquel proyecto tan bonito de hacer aquel libro y aquel video, ¿verdad? Pues venir para Hay que presentarnos. De hecho, lo claro. tenemos que hacer en equipo porque digo, Lo yo no hacemos. cuento con ciertos materiales que aquí sí cuentan. Aquí tiene todo el esto apoyo. tiene que ser una obra de aquí de María Visión. Así va a ¿Verdad? tener todo el apoyo. Usted lo vamos a lanzar de padre y de director y de de una productor. Sí, y nuestro único deseo es, ¿verdad? Que servir y que la gente sea un medio para que la gente pueda encontrarse con el Señor. Y yo ya estoy diciendo lo vamos a lanzar como si yo fuera. No, me pueden lanzar a mí por ahí, mejor dicho. Bueno. Dios los pues bendiga entonces, a todos.